Buen día a todos y a todas, mi nombre es Paula Garramuño y hoy veremos la clase de anatomía microscópica de las vías aéreas para la Cátedra de Anatomía y Fisiología 2 de la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Los objetivos de esta clase es que puedas comprender la estructura y la función del aparato respiratorio, reconocer los elementos que forman las vías respiratorias o vías aéreas, que es el tema que nos convoca hoy, y que puedas identificar los componentes en diversos preparados e ilustraciones histológicas. A modo de repaso diremos de que el aparato respiratorio se divide en dos o tres porciones. Una porción conductora o vías aéreas o respiratorias, repito que este es el tema que veremos hoy, compuesto por la nariz en sus fosas y alas nasales, vestíbulo y cavidad, faringe en sus tres porciones, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, que ya están dentro de los pulmones, no se ve en esta imagen. Una porción respiratoria, que la veremos en la siguiente clase, compuesta por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso, y un mecanismo accesorio para la ventilación. Este mecanismo está compuesto por la caja torácica, los músculos intercostales, el diafragma, que está aquí debajo, y el tejido conjuntivo elástico de los pulmones. Todos estos mecanismos para la ventilación van a favorecer la diferencia de presiones para que se pueda producir el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. Muy bien. Las vías aéreas o vías respiratorias o porción conductora se divide a su vez en dos porciones. Una porción superior compuesta por la nariz, la faringe y la laringe, y una porción inferior compuesta por la tráquea, bronquios y bronquiolos. Si bien existen particularidades en las distintas porciones de las vías aéreas, podemos decir que desde un punto de vista histológico, la mucosa de la mayor parte del aparato respiratorio está compuesto por epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. ¿Y qué significa esto? Pseudoestratificado, si bien, como recuerdan, todas las células se apoyan sobre la membrana basal, pero no todas las células llegan a la luz. Esto le da un aspecto bastante heterogéneo, pero aunque parezca que existen diversas capas de células, es una sola capa de células. Por eso se llama pseudoestratificado. Las células tienen prolongaciones llamadas cilias que cumplen funciones de barrido para la protección del organismo con las sustancias, partículas o microorganismos que puedan ingresar con el aire. Y presenta también células caliciformes, que son estos espacios que vemos como si estuvieran vacíos. Y estas células caliciformes son las encargadas de la secreción de mucus, que también van a cumplir una función protectora. Este epitelio se mantiene desde la cavidad nasal, luego veremos que en una pequeña porción, en una porción de la faringe tampoco es el epitelio, hasta los bronquios. A nivel de los bronquiolos, en las distintas ramificaciones, este epitelio comienza a tornarse cilíndrico, cúbico, hasta llegar a los bronquiolos terminales, donde tiene un epitelio plano simple. A su vez, debajo del epitelio, en la lámina propia, en prácticamente todas las vías aéreas, presenta numerosas glándulas seromucosas que se van a encargar de una secreción serosa y mucosa para la humectación del aire y para la protección del organismo. Y esto a nivel de los bronquiolos también, estas glándulas dejan de aparecer.
Por debajo de la mucosa se encuentra algo denominado capa fibro-músculo-cartilaginosa, es decir, una capa que posee células cartilaginosas y que presenta también células musculares o fibras musculares. El cartílago y el músculo le van a conferir una estructura bien definida que le va a permitir el paso del aire sin que se colapsen las paredes de los órganos, pero tiene una estrecha relación con las fibras musculares, con lo cual va a impedir que sea una estructura sumamente rígida, porque este movimiento o esta cierta elasticidad va a favorecer los intercambios y las diferencias de presiones para el intercambio gaseoso. Esta imagen que vemos aquí es un corte de tráquea, una ilustración de un corte de tráquea. Hasta este órgano, hasta la tráquea, es decir, en todas las vías aéreas superiores, vamos a tener músculo estriado, como vemos en esta ilustración, a modo de repaso. Y luego de la tráquea, es decir, en las vías aéreas inferiores, es decir, tráquea, bronquios y bronquiolos, encontramos músculo liso. Y por fuera de la capa muscular encontramos una membrana adventicia. Bien, vamos a ver la primera porción de las vías aéreas superiores, que es la nariz. La nariz se divide, vamos a verlo en esta imagen primero, esto que vemos aquí hacia afuera, que es este doblez de piel, se llaman alas nasales, que conecta con las fosas nasales y a través de las fosas con el vestíbulo, que sería como la puerta de ingreso del aire cuando inspiramos y la puerta de egreso cuando el aire sale, y luego toda la cavidad nasal, compuesta por una porción respiratoria que cubre la mayor parte de la cavidad nasal, como veremos en un ratito, y una porción olfatoria que está en esta porción arriba, que es más pequeña, y a su vez por fuera de la cavidad nasal se encuentran estos cavidades o senos paranasales que se van a conectar a la cavidad nasal por pequeños conductos y van a cumplir una función de humectación y calentamiento del aire inspirado. Muy bien. La primera porción que vamos a encontrar en la nariz, como les dije anteriormente, son estas, las alas nasales, que hacia afuera están recubiertas por epidermis, por folículos pilosos, es decir, por finos y pequeños pelos, y por glándulas sebáceas y sudoríparas. Posee una estructura también por debajo de la capa mucosa, como vemos en esta imagen con el número 6, es cartílago hialino y músculo estriado esquelético. Muy bien. Luego, ya hacia adentro de la nariz, nos encontramos con el vestíbulo nasal, que es esta porción pequeña que vemos aquí. Hacia adelante, el vestíbulo nasal va a estar recubierto por epidermis, que sería el epitelio de la piel, epitelio plano estratificado y queratinizado, y hacia adentro va a presentar epitelio plano estratificado no queratinizado. A su vez, posee vibrisas, que son estos pelos, que son pelos gruesos, que van a cumplir funciones fundamentales para como barrera de distintas sustancias, partículas o microorganismos que quieran ingresar con el aire al organismo, y presenta también glándulas holocrinas, sebáceas y apócrinas. Muy bien. Más hacia adentro, pasando el vestíbulo nasal, nos encontramos con la cavidad nasal, que se divide a su vez en dos porciones, como les dije anteriormente. Una porción respiratoria que ocupa la mayor parte y que va a cumplir funciones de humectación, de calentamiento del aire y
y de freno, o va a cumplir funciones de atrapar a partículas que quieran ingresar o que estén disipadas en el aire, que ingresa al organismo. Presenta ya epitelio aerífero, como les dije anteriormente, es pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes. Por debajo del epitelio aerífero encontramos lámina propia con glándulas seromucosas, y a su vez en esta lámina propia encontramos algunas células libres, que sobre todo leucocitos o glóbulos blancos, entre ellos macrófagos, linfocitos, y en personas que tienen alergias respiratorias se encuentran numerosos eosinófilos también, que van a cumplir funciones de protección. Y a su vez van a encontrarse fibras nerviosas provenientes de los nervios maxilares, que van a ser como reflejos de protección, por ejemplo, el cierre de la glotis cuando ingresan muchas partículas agresoras, o también para impedir el paso de los alimentos hacia la laringe, y también el reflejo del estornudo. Por debajo de la lámina propia se encuentra con un paquete o una red vascular, es decir, que toda esta porción está muy vascularizada. Luego, como una porción bastante más pequeña que en comparación a la porción respiratoria, encontramos la porción olfatoria. La mucosa olfatoria se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal. En esta imagen la vemos de color azul, pero suele llamarse mancha amarilla, y es la región donde se receptan o se perciben los diversos olores. Este epitelio es epitelio pseudoestratificado, sin cilias y sin células caliciformes. Tiene células de sostén, que son células que es un epitelio cilíndrico alto, simple, con microvellosidades, perdón, no es simple, es pseudoestratificado, vamos de vuelta, son células cilíndricas, altas, con microvellosidades, sin cilias. También encontramos células basales, que van a cumplir funciones de protección y que van a tener la capacidad de poder ocupar espacios de células lesionadas o células que mueren. Y neuronas bipolares, que son estas que vemos aquí de amarillas, que son las que le dan la pigmentación como mancha amarilla. Y estas son las células que se denominan células olfatorias. Como vemos en esta imagen, tenemos aquí arriba epitelio olfatorio y aquí debajo epitelio respiratorio. Podemos ver que el epitelio olfatorio es mucho más alto que el epitelio respiratorio. Tenemos aquí abajo las células basales y aquí vemos los núcleos de las células cilíndricas con las microvellosidades. Y aquí vemos en el epitelio respiratorio, que es más chato que el epitelio olfatorio, tiene numerosas cilias y tiene numerosas células caliciformes. Muy bien, y como vimos anteriormente, tenemos por fuera de la cavidad nasal, pero en contacto con ella, los diversos senos paranasales. Cualquier infección o taponamiento o inflamación de estos senos paranasales lleva a un cuadro clínico bastante conocido llamado sinusitis. El epitelio de los senos paranasales es cilíndrico simple, con escasas células caliciformes. Aquí vemos, lo estaba marcando, todo esto que vemos en violeta es el epitelio, es epitelio cilíndrico, y vemos algunos espacios pequeños en blanco, que esas son las escasas células caliciformes que posee. Muy bien. A modo de que no sea muy largo y que pueda mejorar la comprensión, la faringe, laringe, tráquea y bronquios irán en el siguiente video.